Hola y bienvenido a nuestra inmersión profunda en el mundo de las bacterias Staphylococcus. Hola. Hoy vamos a descubrir qué hace que estas bacterias, que de hecho son bastante comunes, sean tan fascinantes. ¿Estás listo para adentrarte en este universo microscópico? Por supuesto. Prepárate para descubrir que Staphylococcus es mucho más complejo de lo que imaginas. Complejo. ¿En qué sentido? Si bien la mayoría de la gente piensa en infecciones cutáneas simples al escuchar Staphylococcus, la realidad es que pueden causar una variedad de enfermedades bastante graves. Sí, cierto. A veces olvidamos la complejidad que puede existir a nivel microscópico. Claro. ¿Y qué les hace tan buenas invasoras? A simple vista parecen solo un grupo de bacterias. Esa es una excelente pregunta. Una de las claves está en su estructura, que podríamos imaginar como una... Y tal esa. En la capa exterior encontramos la cápsula y la capa mucosa, que actúan como escudos protegiendo a la bacteria de nuestro sistema inmune. Es como si tuvieran una capa de invisibilidad. Increíble. Entonces, incluso antes de que nuestro cuerpo pueda reaccionar, ya tienen una ventaja. Exacto. Luego tenemos la pared celular compuesta principalmente por peptidoglicano. Ajá. Esta pared es mucho más gruesa en Staphylococcus que en otras bacterias, lo que la hace muy robusta. Interesante. Es interesante destacar que muchos antibióticos se dirigen a la pared celular. Entiendo. Imagina que la debilitan para que la bacteria no pueda mantener su forma de resistencia. Es como derribar las paredes de la fortaleza. Precisamente. Sin embargo, algunas cepas de Staphylococcus, como el famoso S. aureus, Sí. han desarrollado mecanismos de resistencia. Por ejemplo, el MRSA, o Staphylococcus aureus resistente a la meticilina, Ajá. ha adquirido una nueva proteína de unión a la penicilina que lo hace inmune a muchos antibióticos comunes. Wow. Una batalla evolutiva constante. ¿Y cómo se adhieren estas bacterias a nuestros tejidos para causar la infección? Para eso, utilizan las proteínas de adhesión de superficie, o MSCRAM. Mesecrem. Actúan como ganchos que se adhieren a las proteínas de nuestros tejidos. Imagina que son como llaves que les permiten entrar en nuestras células. Entonces, no solo se trata de fuerza bruta, sino también de estrategia. Exactamente. Y como si esto no fuera suficiente, Staphylococcus también ha desarrollado estrategias para engañar a nuestro sistema inmunitario. Así. La cápsula y la capa mucosa, además de actuar como camuflaje, dificultan que nuestras células inmunitarias las detecten y eliminen. Es sorprendente cómo estas bacterias han evolucionado para ser tan eficaces. Sí. Pero ¿cómo logran causar daño real a nuestro cuerpo? Bueno, aquí es donde entra en juego su arsenal de ataque, las toxinas y las enzimas. Esperatoxinas. Sí. Eso suena bastante peligroso. Por ejemplo, las citotoxinas dañan una variedad de células como los glóbulos rojos y blancos, lo que lleva a la destrucción de tejidos. Entiendo. Entonces, no solo se esconden y se adhieren, sino que también atacan directamente a nuestras células. Exactamente. Otra toxina interesante, la toxina exfoliativa responsable del síndrome de la piel escaldada por estafilococos, o SSC. Ese es. Esta toxina causa un desprendimiento dramático de la piel similar a una quemadura solar grave. Lo curioso es que en las ampollas que se forman no se encuentran bacterias, ¿En serio? solo la toxina. Imagina el poder que tiene esta toxina para causar tanto daño. Es increíble cómo una sola toxina puede causar tanto daño. ¿Y qué hay de las enterotoxinas? He oído hablar de ellas en relación con la intoxicación alimentaria. Correcto. Las enterotoxinas son las culpables de la intoxicación alimentaria estafilocócica, son muy resistentes al calor y la digestión, por lo que recalentar la comida contaminada no ayuda a eliminarlas. Eso explica por qué a veces nos enfermamos incluso después de recalentar la comida. Es una información muy útil. Y aún hay más. Staphylococcus aureus también produce una toxina llamada TSST1, responsable del síndrome de shock tóxico. Esta toxina puede desencadenar una respuesta inflamatoria masiva en el cuerpo, poniendo en peligro la vida. Es una bacteria bastante peligrosa. ¿Y qué función tienen las enzimas que produce? Las enzimas son como herramientas que ayudan a la bacteria a invadir y sobrevivir dentro de nuestro cuerpo. ¿Qué ve? Por ejemplo, la coagulasa ayuda a formar coágulos alrededor de la bacteria, protegiéndola del sistema inmune. La hialuronisa descompone el ácido hialurónico, un componente importante de nuestros tejidos, lo que facilita la propagación de la bacteria. Es increíble cómo estas bacterias utilizan diferentes estrategias para atacar nuestro cuerpo. Y no olvidemos que estas bacterias están en todas partes. En todas partes. Todos tenemos estafilococos en nuestra piel y en la nariz. De hecho, algunas personas son portadoras de cis aureus sin mostrar síntomas, lo que dificulta aún más el control de su propagación.
Eso significa que estamos constantemente expuestos a estas bacterias. Así es. La transmisión ocurre principalmente a través del contacto directo con personas infectadas o portadoras o a través del contacto con objetos contaminados. De acuerdo. Entonces, mantener una buena higiene es fundamental para prevenir la propagación de estas bacterias, ¿verdad? Sin duda, lavarse las manos con frecuencia y correctamente es una de las medidas más eficaces para prevenir infecciones. Fascinante. Hemos aprendido mucho sobre la estructura, los mecanismos de defensa e incluso las armas que utiliza Staphylococcus para sobrevivir. ¿Qué más podemos esperar de esta bacteria? Ahora que ya conoces un poco mejor a nuestro pequeño enemigo, te invito a explorar el amplio espectro de enfermedades que Staphylococcus puede causar. Me imagino que con todas las armas que tiene en su arsenal, la lista debe ser larga. Tienes razón. Comencemos con una enfermedad que ya hemos mencionado, el síndrome de la piel escaldada por Staphylococcus o SSS. Esta enfermedad causada por la toxina exfoliativa afecta principalmente a los recién nacidos y a los niños pequeños. ¿Y cuáles son los síntomas? Recuerdo que mencionaste que la piel se desprende, ¿verdad? Si la piel se vuelve roja y se forman grandes ampollas que se rompen con facilidad, dando la impresión de una quemadura. Lo más llamativo es que en estas ampollas no se encuentran bacterias, solo la toxina. Imagina el poder que tiene esta toxina para causar tanto daño. Es increíble cómo una sola toxina puede causar tanto daño. ¿Y cómo se trata esta enfermedad? Afortunadamente, con el tratamiento adecuado, la mayoría de los niños se recuperan completamente. Se administran antibióticos para combatir la infección y cuidados para la piel para prevenir infecciones secundarias. Me alivia escuchar eso. Hablando de toxinas, ¿qué me puedes contar sobre la intoxicación alimentaria estafilocócica? Creo que todos hemos experimentado sus efectos alguna vez. Es cierto, es una de las enfermedades transmitidas por alimentos más comunes. Es causada por la ingestión de alimentos contaminados con enterotoxinas. Los síntomas suelen aparecer rápidamente entre 1 y 6 horas después de consumir el alimento contaminado. Eso es muy rápido. ¿Cuáles son los síntomas? Los síntomas más comunes son náuseas, vómitos, diarrea y dolor abdominal. Afortunadamente, en la mayoría de los casos, la intoxicación alimentaria estafilocócica es leve y se resuelve por sí sola en un par de días. Eso supero porque no suena nada agradable. Hablemos ahora de una enfermedad que siempre me ha dado un poco de miedo, del síndrome de shock tóxico. El síndrome de shock tóxico o TSS es una enfermedad grave, pero afortunadamente poco frecuente. Es causada por la toxina TST1 que produce Staph aureus. Aunque se asocia comúnmente con el uso de tampones, también puede ocurrir en otras situaciones, como después de una cirugía o una infección cutánea. Entiendo. Entonces, no solo las mujeres están en riesgo. ¿Cuáles son los síntomas del síndrome de shock tóxico? Los síntomas suelen aparecer de forma repentina e incluyen fiebre, alta erupción cutánea, presión arterial, baja confusión, dolores musculares y, en casos graves, fallo multiorgánico. Es una enfermedad realmente seria. ¿Cuál es el tratamiento en estos casos? El tratamiento de TSS incluye antibióticos para combatir la infección y medidas de soporte vital para estabilizar al paciente. Es fundamental buscar atención médica inmediata si se sospecha de TSS. Definitivamente es una enfermedad que no se debe tomar a la ligera. Ahora, bien sé que Staphylococcus es famoso por causar infecciones cutáneas. ¿Podrías contarme un poco más sobre ellas? Claro que sí. Las infecciones cutáneas por Staphylococcus aureus son muy comunes. Van desde infecciones leves, como el impétigo, que se caracteriza por ampollas y costras, hasta infecciones más profundas, como los forúnculos y los carbúnculos, que son abscesos dolorosos llenos de pus. No suena nada agradable. ¿Y cómo se tratan estas infecciones? El tratamiento depende de la gravedad de la infección. Las infecciones leves a menudo se pueden tratar con antibióticos tópicos, mientras que las infecciones más graves pueden requerir antibióticos orales o incluso intravenosos, además de drenaje quirúrgico en algunos casos. Ya veo. Hasta ahora hemos visto que Staphylococcus puede causar una variedad de enfermedades en la piel, pero puede afectar a otros órganos. Así es, Staphylococcus aureus puede causar infecciones en casi cualquier parte del cuerpo. Por ejemplo, puede infectar los huesos causando osteomielitis, una infección dolorosa que puede requerir tratamiento prolongado con antibióticos. También puede afectar las articulaciones causando artritis séptica, que se caracteriza por dolor intenso, inflamación y limitación del movimiento. Es decir, que puede propagarse por todo el cuerpo. Sí, si la bacteria entra en el torrente sanguíneo, puede llegar a cualquier órgano y causar infecciones graves como la endocarditis, que afecta las válvulas del corazón, o la neumonía, que afecta a los pulmones. Eso suena realmente peligroso. Entonces, es importante tomar medidas para prevenir estas infecciones. Exactamente. Además de las medidas de higiene que ya mencionamos, es importante mantener un sistema inmunitario fuerte y evitar el contacto con personas infectadas. De acuerdo. Hemos cubierto un amplio espectro de enfermedades causadas por Staphylococcus, desde infecciones cutáneas hasta enfermedades sistémicas. Hay algo más que debamos saber sobre esta bacteria. Hemos visto que Staphylococcus es una bacteria capaz de causar un sinfín de enfermedades, desde infecciones leves hasta complicaciones graves.
Pero hay un tema que aún no hemos abordado y que me genera cierta preocupación: la resistencia a los antibióticos. Es cierto, la resistencia a los antibióticos es uno de los mayores desafíos que enfrentamos en la actualidad. Y Staphylococcus, especialmente severus, ha demostrado una increíble habilidad para desarrollar resistencia a múltiples fármacos. ¿Y cómo ha llegado a este punto? Digo, siempre ha sido así de resistente. No siempre ha sido así. Al principio los antibióticos eran muy eficaces contra Staphylococcus, pero con el uso masivo de estos medicamentos, la bacteria ha ido evolucionando y adaptándose. Imagina una carrera armamentística donde cada vez se necesitan armas más potentes para combatir al enemigo. Entiendo. Entonces es como si la bacteria hubiera aprendido a defenderse de los antibióticos. Exactamente. Ha adquirido mecanismos que le permiten desactivar o expulsar los antibióticos o incluso modificar su estructura para que los fármacos no puedan actuar sobre ella. ¿Y qué hay del famoso Embrecesa? Es una muestra de esta resistencia. Sin duda, el Embrecesa es un claro ejemplo de la resistencia a los antibióticos. Esta cepa de S. aureus es resistente a la meticilina y a otros antibióticos relacionados, lo que la convierte en un enemigo formidable. ¿Y qué opciones tenemos para combatir a estas bacterias resistentes? Existen alternativas a los antibióticos tradicionales. Afortunadamente, todavía existen algunos antibióticos que son efectivos contra el MRSA y otras cepas resistentes, pero el problema es que su uso indiscriminado puede generar aún más resistencia. Por eso es fundamental utilizarlos con precaución y solo cuando sea estrictamente necesario. Entonces, ¿cuál es la estrategia para combatir la resistencia a los antibióticos? La clave está en un enfoque multidisciplinario. En primer lugar, es fundamental promover el uso responsable de los antibióticos, tanto en humanos como en animales. Esto implica prescribirlos solo cuando sea necesario elegir el antibiótico adecuado para cada infección y completar el tratamiento completo sin interrupciones. Entiendo. No se trata solo de descubrir nuevos antibióticos, sino de utilizar los que ya tenemos de forma inteligente. Exacto. Además del uso responsable, es importante invertir en investigación para desarrollar nuevos antibióticos y terapias alternativas como la terapia con bacteriófagos, que utiliza virus que infectan y destruyen bacterias. Eso suena prometedor. ¿Y qué podemos hacer a nivel individual para prevenir la propagación de estas bacterias resistentes? Las medidas de higiene son fundamentales. El lavarse las manos con frecuencia, especialmente después de ir al baño, antes de comer y después de estar en contacto con personas enfermas, es una forma sencilla pero efectiva de prevenir la transmisión de bacterias. De acuerdo. Hemos aprendido mucho sobre Staphylococcus en esa inmersión profunda. Desde su estructura y mecanismos de defensa hasta las enfermedades que puede causar y la creciente amenaza de la resistencia a los antibióticos. ¿Hay algún mensaje final que quieras compartir con nuestros oyentes? Me gustaría destacar la importancia de la prevención y la detección temprana. Conocer a nuestro enemigo, entender cómo se propaga y tomar medidas para protegernos son las mejores armas que tenemos para combatir a Staphylococcus. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias por compartir tus conocimientos con nosotros. Ha sido una experiencia fascinante adentrarnos en el mundo de Staphylococcus y comprender la complejidad de este microorganismo. El placer ha sido mío. Espero que esta información ayude a nuestros oyentes a tomar decisiones informadas para proteger su salud y la de su familia. Y hasta aquí nuestra inmersión profunda en el mundo de Staphylococcus. Recuerda, la información es poder. Hasta la próxima.